A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Buenas noches, mis queridos tachirenses y orgullosamente gochos. Hoy, primero que todo, el minuto de silencio por los estudiantes caídos durante este gobierno, estos héroes jóvenes que les corre sangre por las venas y que han dado la cara por todos los venezolanos, que han tenido el valor de dar la cara por todos. Un minuto de silencio para Daniel Tinoco y todos los estudiantes que están presos y han caído durante este gobierno. Bueno, mis queridos tachirenses, no lloremos ni lamentemos lo que no hemos sabido defender como hombres libres y democráticos. La libertad tiene su precio, la libertad no es gratis. En los próximos minutos vamos a pasar un documental sobre la vida de Rómulo Betancourt, que lo voy a estar pasando durante este mes. Son varias partes, varios documentos de la vida de Rómulo Betancourt. Y enseguida entraremos a hablar con el licenciado Pedro Díaz. Si ve uno de mis hombres, porque me falta pipa. Sí, yo necesito tener 2 o 3 pipas. Yo nací en una casa de una pareja feliz, sin riqueza, pero muy trabajadores ambos y bastante inteligentes. Sin mayor cultura, yo creo que mi madre apenas estaría hasta el 2º grado. Mi padre vino aquí de 7 años, fue entrañablemente venezolano, y en la Venezuela de entonces, el isleño estaba asimilado, era venezolano. Entonces, desde niño, mis padres me descubrieron el mundo de la lectura. Hacia 1813 o 14, que tenía yo 6 años, hubo algo muy significativo en mi casa. El periódico no llegaba sino 2 veces por semana, por el arreo de mula que iba de Caracas a Guatire, y mis padres se ponían a leer los periódicos en la sala de la casa. Y yo los iba agarrando discretamente y me los llevaba para mi cuarto. Parece que yo era muy inquieto de niño. Y una noche hubo un temblor. Entonces cuando viene el
el temblor, mis padres salen corriendo a buscar y no me encontraban a mí, porque yo estaba debajo de la cama con una vela leyendo los periódicos. Bueno, entonces fui muy buen lector. Yo estudié pues con muchas dificultades hasta segundo grado. Y en segundo grado teníamos que venirnos a Caracas porque no había más escuela. Mi padre, que él era el líder natural de la comunidad, reunió a la gente del pueblo, a la gente con dinero. Y entonces les propuso que por qué no se venía a Caracas, se buscaba un maestro y se abría una escuela privada. Entonces viene a Caracas y se presenta ya con un joven que tendría entonces unos 24 o 25 años, llamado José Fermín. Un muchacho que acaba de salir de la única escuela normal que había en Venezuela. Y resultó que era un romántico que al margen de la escuela se había leído su Montessori, su Pestalozzi, su escuela activa. Y entonces nos agarra y empieza a hacer una experiencia de escuela para hacer. Entonces lo primero que nos dice es, mire muchachos, vamos a construir aquí, en el corral de la casa, una enramada, porque ¿cómo vamos a dar clases aquí, en estos cuartos calurosos, 40 grados a la sombra? Ah, muy bien, maestro, tráiganse unos machetes cada uno y vamos a ir al río, al Pacairigua, a cortar caña brava. Regresamos con nuestra caña brava al hombro, muy felices. Cuando llegamos a la casa me dice mi padre, bueno, pero ¿qué es eso del maestro Fermín? ¿Por qué no nos dice, mandamos unos peones de corte? No, papaíto, si es que nosotros queremos cortar las cañas bravas y hacer las aulas. Por ejemplo, las clases de botánica eran clases como las que le daba Simón Rodríguez a Libertador, a Campo Travieso. Salíamos nosotros a recorrer el campo y él nos iba explicando, esta es la tuba, una planta espinosa, esto se llama así, su nombre científico es esto, y nosotros caminando. Es decir, clases peripatéticas. En una escuela que tuve yo, que era la casa esa de comercio donde trabajaba mi padre, que ahí llegaban toda la semana un arreo de mulas, y entonces me reunía yo en un almuerzo con 30, 40 peones. Muy amigos míos, me traían regalos de Caracas, Rómulo, de Romulito, el negro, ¿cómo está? Y tal. Y yo llegaba ahí dándole la mano y abrazo y cosas, y me sentaba con ellos y a oírle a conversar en ese español entrañable del siglo de oro y salpimentado de esas expresiones criollas que son las que uso yo, que tienen solera, son viejísimas. A Guatire llegan las noticias de la destrucción y miseria de la Primera Guerra Mundial. Y cuando termina en noviembre de 1918, en Venezuela se libra otra guerra contra la gripe española. La peste española produce en Venezuela una siega de vidas extraordinaria. Eso es 1918. Las condiciones sanitarias de un increíble atraso y la pobreza extrema en que estaba el pueblo venezolano determina que la siega de vida era impresionante. Eso unido a lo que yo veía periódicamente, por lo menos cada 6 meses, que era traer a los campesinos que venían con los brazos amarrados a la espalda, la recluta para llevarlo al ejército. Yo creo que fue la gota de agua que colmó mi capacidad de resistencia a una injusticia social que yo presentía. Yo me di cuenta de que Venezuela era una sociedad terriblemente injusta. Es el año en que yo escojo definitivamente un camino en mi vida. Es decir, para decirlo con Martí, pues, con los pobres del mundo he echado mi suerte. Debido a la creciente demanda por las grandes potencias, la explotación petrolera en Venezuela pasa de una empresa nacional y artesanal a una etapa de gran explotación por el moderno imperio mundial del petróleo. Al mismo tiempo, crece una incipiente clase obrera compuesta por campesinos aglutinados en torno a los centros de producción. Una clase media sin compromisos con el pasado,
así como una pequeña y mediana burguesía, deseosa de cambiar hábitos y costumbres. Los nuevos ingresos provenientes del petróleo sirven para afianzar al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, quien gobierna a Venezuela desde 1908 y vive en Maracay, rodeado de cuarteles y jardines, adorado por sus muchos familiares y por las compañías petroleras que tienen en Venezuela las mejores leyes del mundo. Al principio de los años 20, la familia Bettencourt se traslada a Caracas con el propósito de que Rómulo siguiera los estudios de bachillerato en el Liceo de Caracas, el único plantel de secundaria que existe en la capital. En las aulas del liceo hay profesores insignes, pero el que más influencias ejerce sobre los jóvenes estudiantes es Rómulo Gallegos. Gallegos les enseña a tomar conciencia de la tragedia de Venezuela. El tiempo libre lo dedica al encuentro con los amigos en la cervecería Doncella y al sueño de la aventura galante. En 1926, Rómulo ingresa a la universidad a estudiar Derecho. Meses más tarde, Virginia, el pilar de la familia Bettencourt, muere. Yo no llegué a la concepción democrática, digamos, por un proceso de meditación, sino primero como una reacción humana, visceral, contra la injusticia. La injusticia es un producto no de la naturaleza ni de Dios, es resultado de una mala organización social. Yo creo que yo primero fui contra la injusticia económica, social, que contra la opresión política. Hay un fenómeno en Venezuela que es muy interesante. La primera jornada, que puede llamarse una jornada cívico-lírica, que es la Semana del Estudiante, con discursos, con desfiles. Estábamos allí, Jovito Villalba, quien era compañero mío de estudio, y que habíamos sido los dos oradores que en una forma más clara nos habíamos pronunciado, no concretamente contra la dictadura de Gómez, sino en favor de la libertad, en un lenguaje lírico, encendido, romántico, más poético que político. Él en el Panteón y yo en el Teatro Río. Ante este inusitado acontecimiento, la dictadura temerosa reacciona, detiene y envía a la cárcel de El Cuño a los principales dirigentes de la Semana del Estudiante. Viene nuestra prisión. Estábamos con 85 libras de hierro en los pies, unos grilletes. Estaba Guillermo Prince Lara, un estudiante de medicina, y Pío Tamayo, un poeta tocuyano, que había estado muchos años en el exilio. Yo era bastante delgado, yo creo que pesaba tanto como los grillos, y no podía pararme. Para ir de un sitio a otro, Prince Lara me alaba por los pies. Llegó mi cumpleaños y entonces se preparó allí una especie de velada artística literaria. Prince Lara tenía un pañuelo madraz, entonces se lo puso en la cabeza y empezó a cantar canciones flamencas de la época. Pío Tamayo a recitar sus poemas y Jovito a hacer charadas. Una de ellas esta: ¿qué somos nosotros? Contestamos todos: hermanos. Entonces dice: no, somos cuñados, porque somos hermanos políticos. Bueno, así celebré los 20 años. Nosotros éramos un grupo de estudiantes muy influidos por un libro que llegó de contrabando aquí, llamado Sacha Yegulev. Es un libro de un nihilista ruso, Leonidas Andreyev.
Hagamos patria. El Esequibo es nuestro. Recuperemos lo que nos pertenece. La patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales, Ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea. Amplificación de bandas musicales. Alquiler de visuales para presentaciones y conferencias. Pólvora fría. Fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros. Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. He aprendido a lo largo de mi carrera y gestión muchas cosas. Aún me faltan más por aprender, pero me levanto todos los días con ese ánimo de luchar, así como se levantan la mayoría de los tachirenses. Entre las cosas que he aprendido y quiero compartir con ustedes, quiero hablarle de varios valores. El ímpetu del trabajo, la responsabilidad, la rectitud, la disciplina y la transparencia. Sé que el ímpetu del trabajo distingue a los tachirenses porque somos gente de bien. Tengo la plena convicción de que solo así podemos construir progreso y desarrollo, y sueño y anhelo ver al Táchira trabajando para lograrlo. Quiero invitarlos a seguir fortaleciendo el ímpetu del trabajo y no permitamos que nos tilden ni de forajidos ni de perezosos. Con el licenciado Pedro Díaz, profesor, bienvenido, licenciado. Gracias por la oportunidad de estar acá. ¿Cómo ve, licenciado, la cuestión del contrato colectivo, la cuestión de los educadores, y cómo lo ve en el Estado Táchira, y sobre todo en la frontera? Bueno, hay un total descontento por parte de la masa de educadores del Táchira por los paupérrimos sueldos que actualmente dependemos. Tenemos la esperanza que con la promesa que acaba de hacer el presidente de un 50% de aumento, sea que todavía es poco, se le sume al futuro contrato colectivo próximo a firmarse, y de esta manera demos en parte una pequeña solución a los múltiples problemas que vivimos todos los educadores. ¿De qué? De miseria, de pobreza, ante esta carestía, ante esta explotación que hay de los productos básicos de la comida, de la medicina, en fin, de todo lo que uno como venezolano consume en este país. Pero ¿cómo sería un contrato colectivo bajo el régimen de esta inestabilidad económica que hay, en la cual el dólar está hoy a 3.40? ¿Para qué serviría un aumento? No, pues el actual, lo que habló el señor presidente, eso no es nada. Yo pienso que ni un 100% ante la actual especulación de todos los productos que hay en la cesta básica y en todo lo que uno va a consumir como venezolano, eso no es nada. Lamentablemente nuestra moneda está maxi devaluada, o sea que no vale absolutamente nada. Primera vez en la historia que soy una persona ya bastante mayor que observamos cómo el peso colombiano se fortalece ante nuestra moneda. Eso es increíble. Somos un país petrolero, un país productor de una de las mayores riquezas del mundo, y que hemos llegado a estos momentos de miseria, porque mucha gente ignora, claro, si usted ve los integrantes del actual gobierno, pues viven como reyes, viven como magnates, pero el pueblo, vaya a los barrios para que usted vea la miseria que confronta a tanta gente en sus pequeños ranchos, la miseria de lo que se pueden comer hoy en día, porque una panarina ahora es muy costosa, un huevo cuesta como 12 bolívares. Yo recuerdo que lo que llaman ellos la cuarta, yo vendí huevos aquí a 8 por bolívar, o sea, a locha, a las bodegas,
una pequeña granja que tuve yo acá en San Cristóbal. Y hoy día un huevo cuesta 12.000 bolívares en las bodegas. ¿Usted se imagina cómo puede comer un pobre? Sin querer justificar el delito, por supuesto que incurre mucha gente pobre de nuestro estado, de nuestro país. Pero usted se imagina una persona, señor Mazuera, que vive en un barrio con 5 hijos, en un ranchito, sin trabajo, sin qué comer. ¿Qué va a pensar? No consigue trabajo, no consigue cómo sobrevivir, tiene un niño enfermo. ¿Qué va a salir una persona esa a la calle? ¿Qué va a salir? A lo mejor a pensar mal, a actuar mal, porque la miseria lo empuja hacia ello. Y este gobierno no toma en consideración esto que está ocurriendo. Yo digo que esto es producto que somos una copia fiel y exacta de lo que fue Cuba. Es que estamos dirigidos por algo satánico que se llama don Fidel Castro. Fidel Castro desde un principio ha querido agarrar el petróleo venezolano y le echó mano al petróleo venezolano, y estos militares se han prestado antipatriotas, yo les diría traidores a la patria, para hacer el juego a Fidel Castro, después de que Fidel nos invadió en aquella época, en los años 60, con los cubanos, que mataron guardias nacionales, mataron soldados venezolanos y se han aliado con la guerrilla colombiana, de manera que la jugada es que el gobierno no quiere y está implantando en un sistema totalitario comunista. Lo intentaron cuando el gobierno de Rómulo Betancourt. La insurgencia armada comunista que hoy en día está mandando Venezuela, una parte de ella, y la ultraizquierda y la ultraderecha venezolana, en acuerdo contra el gobierno democrático que implantó Rómulo Betancourt, la semilla que implantó, la semilla que le sembró al pueblo venezolano Rómulo Betancourt, de la cual están gozando todos los venezolanos, tanto los señores del PSV como este chiripero de partidos políticos que hay, que no han comprendido que necesitamos una sola unidad. Es lo que yo le he pedido a Ramos Alú, para que Acción Democrática asuma la responsabilidad, porque fuimos nosotros los que sembramos la democracia en este país, asuma la responsabilidad de la libertad y el sistema democrático en Venezuela. Así es, señor Mazuera. Quiero decirle más, señor Mazuera, agregarle más. Para los años 50, cuando yo era un hombre bastante joven, yo soñaba con irme a Cuba. ¿Qué era Cuba en ese momento? Un pequeño paraíso turístico, productor de azúcar, productor de ron, productor de tabaco. Era una pequeña isla poderosa. Además, yo era una especie como de apasionado por lo que representaba Fidel Castro. Y cuando llegó este hombre al poder, ¿qué hizo con Cuba? Lo destruyó. Su producción la transformó en una isla dependiente, miserable de otros países como el nuestro. Lo que usted decía, allá hay una refinadora petrolera venezolana. Los cubanos venden derivados del petróleo como si fuera un país petrolero. ¿En qué se beneficia Venezuela? Nada. Ese modelo cubano quieren implantarlo acá en nuestro país. Y ya prácticamente lo hicieron en un comienzo, destruyendo la producción. Aquí en nuestro Táchira, hace pocos años decíamos que íbamos a exportar huevos, a exportar pollos, producíamos bastantes vegetales. Todo eso se acabó. Bueno, en el gobierno de Jaime Lucinche, el último gobierno, se sembraban miles y miles de hectáreas de maíz. Desde que usted salía de aquí, agarraba Barinas, Guanare, Valle de la Pascua, hasta Maturín, la mesa de Guanipa, eran miles y miles y miles de hectáreas de maíz, sorgo y soya, y camiones y gandolas con arroz para Colombia y maíz para el Ecuador. Yo me acuerdo, por aquí pasaban esas gandolas. Mire, señor Mazuera, en mi época de alcalde, tuve la oportunidad de conocer el poder de café que tenía el municipio de Bolívar y Junín. Eran miles de hectáreas. Yo vi bajar 1.000 personas de Colombia a recoger el café nuestro en ambos municipios. Eran miles de hectáreas de caturra, y un café especial que se da en nuestras montañas, que le daba riqueza al campesino, que le daba prosperidad. Habían organismos encargados de la compra y que a esta gente no le faltara nada en la producción del café. Todo eso se acabó. Mire, vi esta mañana, salí a hacer un pequeño mercado, la papa 180 bolívares. Como dijo el presidente Pérez, yo no me explico esta ceguera insólita que está viviendo el pueblo venezolano. Sordera y ceguera insólita. ¿A qué cree que se debe, profesor? Yo no sé, yo no pienso que sea ignorancia. Yo a veces pienso que es un poco de conformismo de nuestro pueblo. Mire, las largas colas, yo he ido a largas colas para comprarme 1 o 2 pollos o 2 kilos de carne,
Y he visto múltiples personas, además personas económicamente, no de mi categoría, yo soy un simple educador, sino de gente de un poco más solvente económicamente, haciendo cola, gente de nuestro pueblo, gente que viene de los municipios aledaños donde no llega nada. Hace poco fui a San Antonio, mi pueblo adoptivo. Mira, un cartón de leche, una bolsa de leche. Han pagado amigos míos que me lo manifestaron, 1.000 bolívares en la frontera, porque no se consigue leche, porque no se consigue café, porque no se consigue pollo, carne. También tuve la oportunidad de mi tierra, el estado de Apure, al Amparo. Allá es más, todavía más miseria, más explotación de lo poco que llega allá. Este gobierno acabó con un país tan próspero como el nuestro, con un país donde los pobres como yo, que venimos a Alpargata de un monte, nos superamos estudiando, fuimos a la universidad. Eso sí, esa es acción democrática. Pueblo, olor a pueblo y sudor de pueblo. Sí. Lean la historia y vean el documental de Rómulo Betancourt para que sepan lo que era acción democrática, que estos comunisticas que hay por ahí y que están en el gobierno, dicen que aquí no había educación, que aquí no había medicina, y aquí había medicatura gratis, viviendas rurales gratis, crédito para los campesinos, el Banco Agrícola y Pecuario, las demostradoras del hogar, los famosos aquellos de la malaria, los que andaban en mula por todo el país. Había acción social, porque acción democrática es la doctrina social y económica del país. Es verdad. No abandonamos lo económico. Y fue precisamente nuestro partido, Acción Democrática, quien le permitió a este país que su juventud fuera a prepararse a otros países extranjeros. Las becas americanas de Ayacucho permitieron que miles de jóvenes venezolanos pobres como uno fuesen al extranjero a obtener títulos en sus profesiones. Le permitió a gente como yo, que le vuelvo a repetir, lo digo con orgullo, con satisfacción, soy un hombre de Alpargata, vengo de un monte, ¿sí? De un pequeño terruño ya campesino, un veguero como yo. Y pudimos hacerlo, pudimos estudiar, había inclusión de verdad del pobre. Eso es mentira que estas misiones ahora cumplan con eso. Eso se hizo también con Chávez, que decía que era un alpargatudo, y se le dieron zapatos, se le dio uniforme, se le dio educación en la escuela rural, en el liceo en Barinas y en la escuela militar. A todos estos militares que me están oyendo, mírense el uniforme que tienen, el grado que tienen, gracias a los gobiernos civilistas de Acción Democrática y Ecopey. Bueno, vamos a corte y regresamos charlando. ¿Cómo no, señor? Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales, ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica,
iluminación láser, iluminación aérea, amplificación de bandas musicales, alquiler de visuales para presentaciones y conferencias, pólvora fría, fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros, alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. He aprendido a lo largo de mi carrera y gestión muchas cosas. Aún me faltan más por aprender, pero me levanto todos los días con ese ánimo de luchar, así como se levantan la mayoría de los tachirenses. Entre las cosas que he aprendido y quiero compartir con ustedes, quiero hablarle de varios valores. El ímpetu del trabajo, la responsabilidad, la rectitud, la disciplina y la transparencia. Sé que el ímpetu del trabajo distingue a los tachirenses porque somos gente de bien. Tengo la plena convicción de que solo así podemos construir progreso y desarrollo, y sueño y anhelo ver al Táchira trabajando para lograrlo. Quiero invitarlos a seguir fortaleciendo el ímpetu del trabajo y no permitamos que nos tilden ni de forajidos ni de perezosos. Era una larga noche de más de 30 años. Adelante, aún no tenía nombre, pero ya era una pasión, un sentimiento que no se cansa. Junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritar: nunca más, nunca más. Libertad, democracia, no acepto otras fallas. Yo no sé por qué no tiran nada. Mi pueblo lo que quiere o es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo a acción democrática. No me cargo, yo muero viendo a Dios. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia. Bueno, mi querido licenciado, ¿cómo vio usted las elecciones ahorita el domingo? ¿Cómo leyó el mensaje del pueblo? No, muy bien, muy bien. Yo pienso, lo digo con mucha humildad, que salió el pueblo adeco a dar la cara por nuestro partido. Que salió el pueblo adeco a veces molesto, un poco por cosas intransigentes o importantes o menos importantes, a dar la cara por nuestro dirigente. Ganamos en la frontera contundentemente y le ganamos a un dirigente muy conocido, a quien yo respeto mucho. Pero ganó una dirigente nuestra joven, una mujer muy capaz, una profesional de derecho, y que estoy seguro que le va a dar cumplimiento a las promesas que se impusieron en la frontera. Y ganamos aquí también en San Cristóbal con nuestro candidato, porque mucha gente se pregunta ¿por qué los adecos votan por Ceballos? Bien, yo quiero explicarles por qué. Es un hecho histórico-político que el Partido de Acción Democrática ha tomado en todos sus gobiernos, o en oposición o en gobierno, de respaldar a los presos políticos, porque nuestra organización política tuvo miles de presos políticos en años pasados, en las dictaduras pasadas, y siempre nosotros le damos el respaldo unánime, sea del partido que sea, a cualquier preso que injustamente esté, por defender los derechos, por defender la libertad, por defender la democracia, como es el caso de Ceballos. Y Acción Democrática dio la cara y salió y votó contundentemente a favor de Ceballos. Y de todos los dirigentes que salgan adelante luchando por la democracia a nombre del partido, vamos a ganar, compañero Samuel. Es que los adecos hemos sido atacados con más de 20 intentos con el gobierno de Rómulo Betancourt por los militares, queriéndose tomar el poder. Y lo tuvimos ahorita cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, que intentaron matarlo, que bombardearon Miraflores, que mataron soldados venezolanos, y el doctor Caldera, creo que pariente de Olar Pietri, que era enemigo de Acción Democrática, que nunca quiso a Rómulo, ni a Raúl Leoni, ni a Carlos Andrés Pérez, le tenía fobia insólita a Carlos Andrés Pérez, le dio visto bueno para que Chávez fuera un hombre libre y gozara del sistema democrático con que se sembró la democracia en este país, que fue con sudor, con lágrimas y con presos políticos. Es verdad.
Le voy a confesar algo, señor Masuera, de tiempos pasados no muy remotos. Quiero decirle que Perdona, sí. fuera de que los comunistas siempre se han aliado con la ultraderecha también, ¿no? En todos estos golpes militares que en los años 60 y años 70 están siempre los comunistas con los militares, y eso que son enemigos de los gorilas, y están en este momento con los militares. Pero quiero decir lo siguiente, señor Masuera. En un principio, cuando salió el difunto que usted acaba de mencionar, no nunca lo he negado. De pronto sentí como una especie como de simpatía, ¿no? Primero porque era llanero como yo. Y segundo porque traía un nuevo mensaje. Pero qué equivocada estaba. Gracias a Dios que rectifiqué. Eso fue un poquito tiempo que tuve en mi mente nada más aquello. Porque yo creo que jamás es posible que ningún militar, ni en el pasado, le haya hecho tanto daño como el difunto le hizo a este país. Prácticamente lo destruyó. ¿Qué era Venezuela para nosotros que venimos de abajo? Una especie de cielo, de paraíso. Mire, señor Masuera, cuando llegué yo a Caracas en los años 56, vi llegar a miles de italianos, portugueses, españoles, que venían a un paraíso llamado Venezuela, que venían a trabajar, a obtener una nueva vida. Este era el sitio especial o específico, donde venían millones de inmigrantes acá a nuestro país, porque era un país rico. Y cómo esta gente lo ha transformado. Pero somos un país, lamentablemente decirlo, miserable. Somos un país que no tenemos ni qué comer. Tenemos una economía de puerto. La economía basada en la producción se acabó. Una economía que dependemos del avión, del barco y de los miles de negocios que hacen un grupito enriqueciéndose, haciéndose multimillonarios a expensas del hambre del pueblo venezolano. Es doloroso decirlo así, pero un viejo como yo que vivió toda la vida en este país maravilloso llamado Venezuela, verlo en las condiciones que está actualmente da dolor, da tristeza y da ganas hasta de no irme, no, porque de aquí me voy, jamás me voy a ir de acá. Este es mi país, aquí me muero. El error del comandante Chávez, tanto en lo social no tuvo muchos errores, pero el error fue en lo económico. Haberle hecho caso a Fidel Castro y asumir el comunismo totalitario, capitalismo, porque es que los comunistas son capitalistas de Estado, no se caigan la mentira. Ellos son enemigos del capitalismo democrático, y yo soy partidario del capitalismo democrático. Los señores comunistas son capitalismo del Estado, donde ellos son dueños absolutos de todo. Ese es el verdadero comunismo. ¿Es verdad? No. ¿Y cómo viven aquí lo que llaman ellos de izquierda? Que no son ninguna izquierda, son los pasados godos que hubo acá. Claro, están con la derecha. Con la derecha, enriquecidos. ¿Cómo viven los del gobierno? ¿Cómo vivimos los pobres, normales de este país? No, véanle sus tremendos carros que tienen, sus tremendas viviendas, lo que disfrutan. Y el pueblo abajo, ¿qué hace? Soportar la miseria, soportar las terribles colas, la carencia de dinero, de obtener como un pedazo de carne, un pedazo de pollo. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. ¿Producto de qué? De un comunismo